A ver, ¿qué pasaría si la distribución de las galaxias en el universo y la red neuronal que tenemos dentro de nuestra propia cabeza no fueran simplemente parecidas, sino matemáticamente idénticas? Y claro, ¿qué pasaría si de repente un documento de tintes espirituales utilizara pues exactamente esa ciencia vanguardista para intentar demostrar que la propiedad privada es, o sea, en realidad un error biológico? Uf, pues que nos explota la cabeza directamente. Porque hoy ponemos sobre la mesa un texto que, a ver, propone que la forma en que nos organizamos a nivel social no es, digamos, una simple invención humana, Ya. sino que es un reflejo astronómico inevitable, literal. Ostras, es que es un salto conceptual de estos que, bueno, que dan vértigo, porque el documento del que hablamos hoy proviene de una institución que se llama la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, lo que se conoce por sus siglas la MQ. Y su premisa central, su misión principal, es que esta organización de la sociedad y lo que ellos denominan el régimen comunal, pues no es una utopía política a la que podamos aspirar si nos apetece, sino una ley biológica y universal. Totalmente. Un destino que está, digamos, preprogramado en nuestra propia anatomía. Eso es, pero bueno, ojo, antes de meternos en faena hay que hacer una pausa y aclarar una cosa que es súper importante para quien nos escucha hoy, y es cuál es nuestro papel en el análisis a fondo de hoy. Claro, es vital dejarlo claro. Sí, porque nuestra labor aquí no es, ni de lejos, juzgar si este modelo político o espiritual es el correcto, si es ético o si es un disparate absoluto. O sea, nosotros no tomamos partido ni a favor ni en contra. Ni respaldamos estas visiones, claro. Exacto. Nuestra misión hoy es puramente analítica. Lo que vamos a hacer es destripar cómo este documento coge astrofísica y biología pura y dura y las usa para justificar sus teorías sociales. Queremos, pues, desgranar cómo construyen el andamiaje de su argumento, nada más. Y fíjate que lo interesante aquí, a nivel metodológico para quien nos oiga, es que el texto no recurre a, yo que sé, a la historia o a la economía o a la lucha de clases para sentar sus bases. No, no. ¿Qué va, qué va? Argumenta que la evidencia física de cómo funciona la materia es lo que determina cómo debe funcionar la humanidad. O sea, para justificar una estructura social completa, nos piden que primero miremos a través del telescopio y del microscopio. Vale, vale, vamos a desglosar esto, porque decir que el universo dicta nuestra política es, pues, una pirueta tremenda. ¿Qué evidencia física real usa este documento de la MQ para rellenar semejante abismo lógico? Pues mira, para sostener algo tan masivo, el texto se apoya en dos pilares que son alucinantes. Primero, un estudio del año 2020, liderado por un astrofísico que se llama Franco Bazza y un neurocirujano Alberto Feletti. Ah, sí, sí. Que ojo, no se limitan a decir, ay, mira, qué fotos tan parecidas del cerebro y el espacio. Que va para nada. Hablan de 5 coincidencias fundamentales, calculadas matemáticamente. Y luego, el segundo pilar es un descubrimiento de mayo de 2025 sobre cómo brillan las células vivas, pero si te parece, empezamos por el estudio de 2020. Sí, sí, metámonos de lleno en el estudio de Baza y Feletti. Porque, a ver, ¿qué hicieron exactamente si no estaban comparando fotos de Pinterest? Pues lo que hicieron fue aplicar herramientas propias de la cosmología, pero directamente al cerebro. Utilizaron una técnica matemática muy compleja llamada análisis de espectro de potencia. Vale, y eso, para la gente de a pie, ¿qué es? A ver, en astrofísica, este análisis se usa para medir la distribución espacial de las galaxias, cómo se reparten en el inmenso vacío. Bueno, pues estos investigadores aplicaron exactamente el mismo algoritmo, las mismas mates, a secciones cortadas del cerebelo humano. Madre mía. Y claro, la primera coincidencia brutal que encontraron fue la estructura de red en sí misma. Resulta que ambos sistemas, cerebro y universo, se organizan en nodos muy densos, que están conectados por unos filamentos increíblemente delgados. Claro, pero, a ver, vamos a hacer de abogado del diablo aquí. Muchas cosas en la naturaleza forman redes, ¿no? Yo qué sé, el moho que sale en la humedad, las raíces de los árboles en un bosque, una telaraña. Ya te entiendo. Sí, Entonces, ¿por qué es tan especial esta comparación en concreto entre el cerebro y el cosmos? porque las fuerzas que esculpen a ambos deberían ser, o sea, sobre el papel, completamente opuestas y distintas. Piensa que en el cosmos es la gravedad y la expansión del universo las que empujan la materia para formar estos nodos gigantescos. Vale.
mientras que en el cerebro pues son procesos bioquímicos y de desarrollo embrionario. Cosas pequeñísimas. Claro, es que la escala es... Hablamos de una diferencia de 27 órdenes de magnitud. Pero, a pesar de eso, ambas dinámicas llegan a exactamente la misma solución estructural óptima para transferir información y energía. Es de locos. Y luego está la segunda coincidencia, que aquí es donde los números ya empiezan a dar miedo. Se refiere a la materia pasiva. Materia pasiva. A ver, entiendo que en una red hay nodos, ¿no?, que son los que hacen el trabajo duro, y luego hay un fondo. Pero, ¿qué dicen los datos de Baza y Feletti exactamente? Pues resulta que en nuestro cerebro, aproximadamente el 23% de la masa total está compuesta por esos nodos activos, las neuronas, vamos, y sus conexiones. Vale, un 23%. ¿Y el resto? El otro 77% es líquido, agua, fundamentalmente. Actúa como el medio donde flotan, el lienzo pasivo. Pues bien, si cogemos la lupa y miramos al universo observable, la distribución es casi un calco. No me digas. Sí. Aproximadamente el 27% del universo observable está formado por nodos activos, que son las galaxias, toda esa materia visible, y el 73% restante, que es, pues, energía oscura y materia oscura. Ostras. O sea, estamos hablando de una diferencia de apenas unos puntitos porcentuales, un 23 frente a un 27% de materia activa y, claro, un 77 frente a un 73% de lienzo. Exactamente. Pero a ver, yo me pregunto, ¿por qué es tan necesaria esta proporción tan específica? O sea, ¿por qué nuestro cerebro o el propio universo no son un bloque sólido de neuronas o de galaxias al 90%, por ejemplo? Pues por una cuestión pura de física de fluidos y de estabilidad estructural. Resulta que las redes físicas de altísima complejidad requieren una viscosidad o una presión de fondo muy concreta para poder mantener su integridad. Vale. Si hubiera demasiados nodos activos, el sistema simplemente colapsaría. En el cosmos implosionaría bajo su propia gravedad y en nuestra cabeza colapsaría por la inmensa demanda metabólica. Claro, el cerebro consumiría demasiada energía, ¿no? Exacto. Necesitan esa cantidad absurda de espacio pasivo para no destruirse. Y esto nos enlaza directamente con la tercera coincidencia, que es la complejidad del sistema en sí. No es solo que tengan proporciones similares de masa, es que el número de componentes es del mismo orden de magnitud. Que estamos hablando de, a ver si recuerdo el dato, unos 69.000 millones de neuronas en el cerebro frente a unos 100.000 millones de galaxias en el universo observable. Eso es. Y en la teoría de redes, tener cifras tan parejas indica una complejidad estructural paralela. Y no solo cuántas hay, sino cómo se agrupan, que es la cuarta coincidencia de la que hablan. ¿Los grupos de galaxias? Sí, las matemáticas que dictan cómo se forman esos inmensos espacios intergalácticos, esos vacíos negros enormes donde apenas hay materia, pues resulta que son las mismas fórmulas exactas que describen los espacios interneuronales en nuestra cabeza. ¡Guau! La materia no se esparce de forma uniforme por ahí, tiende a racimarse junta y deja unos desiertos bestiales en medio, en ambos casos. Y esto, claro, culmina en la quinta coincidencia que apuntan que, a ver, yo estoy fascinada. Para mí es la más alucinante de todas. Porque el estudio este de 2020 entra en el terreno puro y duro del almacenamiento de información, de la memoria. Sí, esa parte es tela. Estiman que la capacidad de memoria del cerebro humano, de una persona cualquiera, es de unos 2,5 petabytes. Que para poner este concepto técnico en perspectiva para quien nos oiga, 2,5 petabytes es el equivalente a estar pues reproduciendo vídeos en calidad 4K de forma ininterrumpida durante más de 300 años. Una barbaridad absoluta. Es una locura. Y cuando estos investigadores aplican sus fórmulas matemáticas para calcular, digamos, la memoria estructural de todo el universo observable, Agárrate. el resultado que les sale oscila entre 1 y 10 petabytes. Y es que fíjate en cómo lo calculan, porque la memoria estructural es la cantidad de información matemática que se necesitaría para describir de forma completamente detallada la complejidad de esa red cósmica entera. Ya. Y el hecho de que ambos sistemas necesiten exactamente ese mismo rango de petabytes para codificar toda su estructura, pues no pasó desapercibido para la MQ, como te puedes imaginar. Claro, el documento que estamos analizando hoy coge toda esta evidencia empírica
empaquetadita por neurocientíficos y astrofísicos, y la convierte en un axioma absoluto, ¿no? Totalmente. Es como mirar por un microscopio a máxima potencia y, no sé, darte cuenta de que los patrones que estás dibujando en tu cuaderno sirven perfectamente para mapear el universo infinito. Entonces, ¿cómo interpreta exactamente la MQ todos estos datos astronómicos? Pues el texto concluye, sin despeinarse, que el ser humano es, literal y matemáticamente hablando, una réplica exacta del cosmos en miniatura. Un microcosmos, vamos. Ya. Argumenta que nada en este universo existe de forma aislada, que todo opera dentro de una gran red de alta dependencia, y por lo tanto, el universo entero es la primera y más grande comuna. Vale, entiendo por dónde van, entiendo el esquema. Tenemos esta réplica cósmica, pero claro, la estructura física inerte es una cosa y el comportamiento en vivo es otra muy distinta. O sea, que mis neuronas se parezcan en una foto a las galaxias no explica cómo interactuamos las personas entre nosotras en el día a día. Ah, amigo, es que ahí es donde el documento da su segundo gran salto científico mortal. Porque no se quedan en la astrofísica estática de Baza y Feletti de 2020. Recurren a un descubrimiento sobre biología celular mucho más reciente, de mayo de 2025. ¡Ostras! Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Calgary sobre un fenómeno que llaman biofotones. Y aquí es donde la maquinaria de este texto empieza a operar a un nivel que tela. Porque, ¿qué son exactamente los biofotones y cómo funcionan a nivel físico? Que esto a mí me suena a película de ciencia ficción pura. Suena a ciencia ficción, te lo compro, pero es biología cuántica pura y dura. El estudio, este de Calgary, demostró empíricamente que todos los seres vivos, todos, emiten un brillo ultradébil constantemente. Pero a ver, ¿un brillo visible? No, no es bioluminiscencia, como la de, yo que sé, las medusas en el mar o las luciérnagas, que eso está pensado evolutivamente para ser visto por otros. Son emisiones de luz que son imperceptibles al ojo humano desnudo. Vale. Se producen especies reactivas de oxígeno. Los electrones caen de repente a estados de menor energía y al pegar ese salto liberan un fotón. Literalmente, la carne, las hojas, los huesos emiten luz, O sea, que nuestras células están brillando constantemente ahora mismo. sin parar. ¡Qué locura! Y el documento de la MQ subraya unos factores muy específicos sobre cómo interactúa esta luz, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué ocurre en el momento exacto en el que un organismo se muere? El texto hace muchísimo hincapié en esto. Resulta que esa emisión de biofotones, ese brillo de fondo constante del que hablamos, desaparece de manera inmediata y absoluta tras la muerte. Se apaga. ¡Ostras! Es, digamos, la firma lumínica inconfundible de que la red celular está viva y está cooperando. Pero, ojo a esto, lo más revelador para la tesis sociopolítica del documento es cómo reacciona esta red de luz ante un trauma o una agresión. A ver. El estudio canadiense observó plantas, ¿vale? Y comprobaron que, cuando se produce una herida en una hoja, un corte, la emisión de luz no decae porque haya daño. ¿Qué va? Al contrario, aumenta drásticamente en la zona afectada. Espera. Aumenta el brillo justo en la herida. ¿Pero por qué? Porque funciona como un mecanismo de alerta instantáneo. Esa luz viaja rápidamente a través del tejido del organismo para comunicar al resto del sistema que, que ha habido una brecha. Madre mía. Y esto inicia de golpe una respuesta química coordinada de defensa en toda la planta. Es una red de comunicación brutal, en tiempo real, que no necesita un cerebro central que dé las órdenes. Claro, para visualizarlo mejor, para quien nos escuche, no es como tener una bombilla tradicional conectada a un único interruptor en la pared, no. Sería más bien como una inmensa red de fibra óptica descentralizada. Exacto, tal cual. O sea, no hay un servidor principal tomando decisiones, simplemente son unos nodos, unas celulitas, que reaccionan de manera solidaria a un daño local enviando pulsos de luz al resto del tejido. Exactamente eso. Y fíjate, si conectamos este comportamiento celular tan increíble con el panorama general, la síntesis que extrae la MQ es súper profunda. Ellos concluyen que la vida, en su definición biológica más básica y fundamental, es una red de intercambio lumínico y cooperación constante. Ya. El texto argumenta que somos, en esencia, y cito textualmente, comunas de luz, y que nuestra vitalidad solo se sostiene mientras se mantenga esa cooperación estricta de todos los elementos.
Cuando el tejido deja de cooperar de forma solidaria, la luz, literalmente, se apaga. A ver, momento, vamos a frenar un segundo aquí. Porque que mis células se comuniquen mediante fotones cuánticos para curar un corte en el dedo, vale, es un mecanismo biológico fascinante. Ya te digo, Pero claro, de ahí a insinuar que mi individualidad es una mera ilusión o que la sociedad humana entera debería comportarse como las células de un geranio, a mí me parece una pirueta tremenda. ¿No es un salto lógico un poco bestia? es un salto colosal, claro que sí. Y es precisamente el núcleo duro de su filosofía. La MQ argumenta que la barrera que nosotros ponemos mentalmente entre la biología, la ecología y la sociología es un error de percepción humano. O sea que para ellos es todo lo mismo. Todo es red. Si el universo es una comuna estructurada y nuestro cuerpo funciona por dentro como una comuna celular coordinada por luz cuántica, pues asumir que nosotros, como individuos completos, debemos operar bajo unas reglas de egoísmo o de aislamiento capitalista, pues es ir directamente en contra del diseño universal. Hombre, es que usar el comportamiento de las células para dictar políticas económicas, telita. A mí me resulta asombroso. ¿Y cómo justifican ese paso directo hacia un tema tan terrenal como la propiedad privada y los recursos naturales? ¿Cómo pasa este texto de hablar de galaxias y biofotones brillantes a cómo repartimos el agua del grifo? Pues lo hacen escalando el modelo a través de lo que ellos llaman los 3 reinos terrestres: A ver. el mineral, el vegetal y el animal. El documento expone, básicamente, que la biosfera no sobrevive por esa competencia despiadada, que es la típica visión darwiniana clásica, de el más fuerte se come al débil. Claro, la ley de la selva. Exacto. Dicen que no es así. Dicen que sobrevive por la estricta cooperación y dependencia mutua de estos 3 reinos. O sea, las plantas no pueden sobrevivir sin los minerales de la tierra y los animales no sobreviven sin las plantas. Es una red inquebrantable de interdependencia obligatoria. Vale, entiendo. Establecen la ecología pura como una extensión de esa red biológica. Pero, ¿y los recursos? ¿Qué dicen del dinero o las propiedades? A partir de esa premisa ecológica, el texto define muy claramente lo que considera recursos comunales y se centra en elementos vitales básicos, o sea, el agua, la energía solar, el viento, y menciona también de manera muy específica el éter. Ah, espera, hagamos un inciso técnico aquí súper importante. Porque cuando mencionan el éter, pues alguien que nos oiga y esté informado podría pensar en la física del siglo XIX, ¿no? Ya. En esa idea, que ya está más que refutada, de que el espacio estaba lleno de una sustancia invisible y pegajosa por la que viajaba la luz. ¿A qué narices se refiere la MQ cuando habla de éter como recurso básico en este contexto futurista de 2026? Es un matiz fundamental, la verdad. En el marco conceptual de este documento, no es que resuciten el éter como una teoría mecánica anticuada, Eso mal. lo reinterpretan como el medio conectivo sutil del universo. Es decir, el campo cuántico o la matriz espaciotemporal que permite, precisamente, que viajen cosas como los biofotones y la gravedad. Vale, el medio por el que se propaga la red. Lo ven como el tejido conectivo que hace posible la inmensa red cósmica de la que hablábamos al principio. Y claro, al igual que el agua de un río o la luz del sol, sostienen que ese tejido es patrimonio de la red entera, de todos. Y es justo aquí donde el documento hace su declaración sociopolítica más tajante y más polémica de todas. Afirma que por pura ley universal, estos elementos vitales no admiten bajo ningún concepto la propiedad privada absoluta. Así es. No se cortan un pelo. Plantean que privatizar el agua o privatizar la tierra cultivable es literalmente biológicamente aberrante. Madre mía. Volviendo a la analogía científica de Bazana y Feletti, el texto sugiere que apropiarse de forma exclusiva de los recursos básicos del planeta sería como si una sola neurona de nuestro cerebro decidiera acaparar y privatizar el líquido cefalorraquídeo, ¡Ostras! y prohibiéndole el acceso a los millones de neuronas restantes, claro. Claro, a ver, esa neurona individual se haría inmensamente rica en líquido por un breve instante, pero el tejido cerebral entero colapsaría, matando pues a la propia neurona acaparadora en el proceso. Esa es exactamente la mecánica de su argumento contra la propiedad privada. O sea, no dicen que estén mal porque sea inmoral o un pecado, dicen que es un error sistémico que destruye la red. Es un fallo informático, casi. Totalmente. Sin embargo, ojo, que sí reconocen el concepto de usufructo. Ah, vale. O sea, que no te quitar la casa.
A ver, el texto establece que la tierra y sus frutos le pertenecen al ser humano exclusivamente para su trabajo productivo y su sustento personal. Tienes todo el derecho a la cosecha que trabajas con tus manos, pero no tienes derecho a apropiarte del mecanismo de producción en sí, ni a acumularlo de manera especulativa, privando al resto de los nodos de la red de su sustento. Hay que detenerse un segundo a observar el andamiaje retórico que han montado, de verdad, porque es deslumbrante. Toman un estudio astrofísico innegable sobre la red cósmica y cerebral del 2020. Sí, sí. Lo enlazan con un descubrimiento alucinante de la comunicación lumínica celular cuántica del 2025, escalan eso a la interdependencia estricta de los reinos naturales. ¿Y todo para qué? Pues usan toda esa inmensa inercia científica para fundamentar nada más y nada menos que un imperativo legal sobre los derechos de propiedad y el capitalismo. O sea, intentan despojar al debate económico de su componente puramente ideológico y lo enmarcan como una cuestión de pura supervivencia estructural de la especie. Es que están intentando unificar las leyes inflexibles de la naturaleza con las leyes de la convivencia ciudadana. Te dicen básicamente, oye, si no compartes el usufructo del planeta, no es que seas simplemente un mal ciudadano o un egoísta, es que estás operando activamente en contra de la física cuántica y de tu propia biología. Entonces, si unimos todas las piezas de este inmenso rompecabezas, ¿no? El cerebro cósmico, las células comunicándose por luz para curar, la imposibilidad estructural y biológica de la propiedad privada, ¿hacia dónde empuja todo esto a la humanidad al final del día? O sea, ¿cuál es el desenlace práctico de este documento? Pues el clímax absoluto del texto de la MQ es lo que ellos denominan el destino ineludible. Suena dramático. ¿Lo es? Argumenta que el ser humano, al ser un resumen matemático y anatómico del universo, pero con conciencia, pues no puede ser un mero espectador de todo esto. Le otorgan la categoría de creador secundario. Creador secundario. O sea que tenemos trabajo que hacer. Mucho. La misión preprogramada de nuestra especie entera es implantar de manera consciente el régimen comunal. No es una opción política que podamos votar en unas elecciones cada 4 años, no. Ya no va por papeletas. Exacto. Es el siguiente paso evolutivo natural absolutamente necesario para que la gran red sobreviva y no implosione. Vale, pero ¿cómo articulan que funciona ese régimen comunal en la práctica? O sea, en el día a día. Sé que lo dividen en esferas, ¿no? Sí, principalmente hablan de la esfera material y espiritual, aunque para ellos, como habrás adivinado, son exactamente lo mismo. Claro, todo está conectado. En lo económico se establece un sistema basado en el esfuerzo equitativo de la gente y la distribución según la necesidad biológica real del individuo. Pero la frase que ancla toda esta visión económica, la que a mí me parece más llamativa, es cuando el texto afirma categóricamente que, en este sistema evolucionado, y cito, la moneda de mayor valor es el hombre. ¡Ostras! O sea que rechazan por completo la acumulación de capital abstracto. El dinero, los euros, tal y como los entendemos hoy, dejan de ser la métrica de éxito social. Fuera, desaparece. La métrica de riqueza pasa a ser la calidad del esfuerzo humano y la fraternidad de la red en sí misma. Y esa misma fraternidad biológica vertebra también toda su visión de lo espiritual. Y ojo, porque aquí lanzan otro órdago importante a la sociedad actual. El documento rechaza de plano la necesidad de cualquier religión institucional o dogma. Ah, vale. Lógica dentro de su marco. Si el ser humano es una réplica exacta y funcional de la inmensa red cósmica, ¿qué sentido tiene construir un edificio chiquitito de ladrillo para buscar respuestas? Pues ninguno, según ellos. Es una pérdida de tiempo y recursos. Establecen que la verdadera adoración se realiza en espíritu y verdad en el altar del corazón de los hermanos. Es una democratización radical de la espiritualidad. Totalmente. Sustituyen al clero, a las jerarquías eclesiásticas y a las catedrales por la simple responsabilidad mutua de los nodos de la red. La única ley real que rige en ese inmenso templo universal es el amor al prójimo. Pero no un amor de «ay, qué bonito, te quiero mucho». No, un amor entendido no como un precepto religioso, sino casi como la fuerza gravitatoria literal que mantiene unida la red social para que no se desintegre. Madre mía. La capacidad de este documento para fusionar campos de estudio que parecen tan alejados es apabullante, porque coge la emisión de fotones por estrés oxidativo celular en un laboratorio, lo une a la distribución matemática espacial de la materia oscura de las galaxias y lo teje con la economía agraria y la ética ciudadana, creando un solo sistema sin fisuras. Y tan pancho, sí.
Es una visión donde ciencia dura, biología celular y convivencia política son exactamente la misma cosa, solo que observadas a diferentes niveles de zoom, ¿no? Exacto. Es que nos invitan a percibir a la sociedad no como un artificio o un contrato social inventado por unos pensadores europeos hace siglos en sus despachos, sino como la expresión viva y palpitante de las mismas fuerzas físicas y matemáticas que mantienen a las galaxias dando vueltas en su sitio. Wow. Pues hoy hemos hecho un recorrido de proporciones bíblicas, de verdad. Empezamos analizando pacientemente cómo el análisis de espectro de potencia demostró que la inmensidad del cosmos frío y los tejidos de nuestro cerebelo comparten un diseño matemático idéntico y una memoria de 2,5 petabytes. Mm. Luego hemos bajado a lo más profundo, al nivel subcelular, para entender cómo nuestro propio metabolismo genera destellos de luz para crear una red de sanación que ni siquiera necesita un control central. De locos eso. Y finalmente hemos visto cómo la MQ aglutina toda esta ciencia punta abrumadora para sostener que el ser humano como microcosmos está diseñado biológicamente y exclusivamente para la cooperación, y que el régimen comunal, por tanto, no es una ideología de izquierdas o de derechas, sino el paradero evolutivo inevitable de nuestra especie. O sea, es un caudal de información inmenso para asimilar. Tela, sí. Y, a ver, para darle una última vuelta de tuerca a toda esa información antes de irnos, a mí me gustaría regresar un momento a un dato técnico muy específico de ese primer estudio astrofísico del que hablamos, para dejarlo botando. A ver, cuéntame. Hablamos de que la memoria del cerebro es de 2,5 petabytes, ¿no? Y que el universo entero necesita exactamente ese mismo rango de datos masivos para almacenar su propia memoria estructural matemática. Sí. Pues bien, si tomamos la gran premisa de la MQ totalmente en serio, si de verdad el universo entero opera físicamente como un gigantesco cerebro hiperconectado, surge una pregunta un poco inquietante para quien nos oiga. Uf, miedo me das. En un cerebro humano normal, la actividad neuronal genera pensamientos, genera recuerdos, genera ideas nuevas. Si el cosmos es una mente colosal, ¿qué es lo que está pensando ahora mismo? Ostras. ¿Y qué papel juegan fenómenos destructivos masivos como los agujeros negros? ¿Son acaso el mecanismo cósmico necesario para olvidar o borrar información estructural de ese disco duro que ya no sirve? Madre mía. Y lo que es más provocador aún, si cabe, si nosotros los humanos estamos biológicamente impulsados a conectarnos a través de un régimen comunal de cooperación luminosa para imitar la red universal perfecta, ¿somos nosotros simplemente las neuronas pequeñitas de ese gran cerebro cósmico? ¿Y nuestra futura sociedad comunal es en realidad el pensamiento consciente que el universo está intentando formular dolorosamente ahora mismo a través de nosotros? Me estalla la cabeza con eso último. Desde luego es una de esas perspectivas brutales que te obligan a mirar al cielo nocturno desde la ventana de una forma completamente distinta, sabiendo que igual formamos parte de un pensamiento. Como siempre, es vital mantener la curiosidad despierta, seguir cuestionando las barreras invisibles que ponemos entre las disciplinas y no dejar de explorar las profundidades de la información. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis a fondo.